Creía conocer a mi hijo, creía haberlo criado bien, creía que los años que pasé trabajando, sacrificándome y construyendo algo para él serían suficientes, que él comprendería, que se preocuparía, pero me equivocaba. La persona en quien más confiaba, en quien había puesto todo mi corazón, se volvió contra mí en un abrir y cerrar de ojos. Cuando enfermé, pensé que se preocuparía, tal vez incluso agradecería todo lo que había hecho. En cambio, lo vio como una oportunidad. Acudió a mí con exigencias, alegando que tenía derecho a lo que yo había ganado durante décadas. Quería mi herencia anticipada, como si toda mi vida de trabajo duro y sacrificio fueran solo piezas de un tablero de ajedrez que él podía mover a su antojo. No voy a mentir, ese día se me rompió el corazón. El hijo al que había amado, guiado y apoyado se había vuelto impaciente, codicioso y desagradecido. La ira y la tristeza me retorcían por dentro, dificultándome pensar y respirar. Podría ceder, podría entregarlo todo, pero sabía que eso no le enseñaría nada. Si quería que comprendiera de verdad, tendría que aprender a las malas. Así que tomé una decisión, un riesgo. Creé un plan que lo desafiaría, lo frustraría y lo obligaría a confrontarse a sí mismo. Establecí un camino que solo podría recorrer demostrando paciencia, humildad e integridad. Lo que no sabía es que cada movimiento que hacía, cada exigencia que gritaba, estaba moldeando la lección que había esperado años para enseñarle. Para cuando se diera cuenta de lo que estaba pasando, sería demasiado tarde para deshacer la lección, y cuando finalmente lo comprendiera, la conmoción lo acompañaría para siempre. Yo era Carlos, un hombre que había dedicado la mayor parte de su vida a construir en silencio una vida para las personas que amaba. Mis manos llevaban las marcas de décadas de trabajo, pequeñas cicatrices de herramientas, callos de esfuerzo incansable, líneas profundas grabadas en mi piel por años de lucha. Cada marca contaba una historia de sacrificio, resistencia y perseverancia silenciosa. No era rico ni ostentoso, pero tenía algo mucho más valioso: integridad, disciplina y un corazón entregado a mi familia. Crecí en un hogar modesto, de esos donde las paredes eran delgadas, los pisos crujían a cada paso y cada centavo contaba. Mi padre me enseñó el valor del trabajo duro, pero aún más importante, me enseñó a actuar con honor. Incluso cuando el mundo intentó derribarme, aprendí a levantarme con calma, a encontrar fuerza en la perseverancia. Esas lecciones moldearon en quien me convertí. Un hombre que creía que la familia era sagrada, que la lealtad y el amor podían capear cualquier tormenta. Tras el fallecimiento de mi esposa, me dediqué por completo a asegurarles un futuro a mis hijos. Cada mañana, me despertaba antes del amanecer, saboreando mi café negro mientras repasaba mis planes del día. Controlaba mis facturas, inversiones y ahorros con meticuloso cuidado, pensando siempre en lo que podía dejarles. No solo dinero, sino un legado de responsabilidad, disciplina y amor. Quería que mis hijos tuvieran oportunidades que yo no había tenido, que experimentaran comodidad y seguridad, y que conocieran la satisfacción que da la honestidad y el trabajo duro. Mi casa reflejaba esta vida. Era modesta, sí, pero ordenada y cálida. La cocina olía ligeramente a pan recién horneado, incluso cuando no había nadie, porque me gustaba preparar las comidas con antelación, imaginando las risas y conversaciones que algún día podrían llenar el espacio. Fotografías adornaban las paredes, instantáneas descoloridas de cumpleaños, vacaciones familiares y momentos de pura alegría. Eran recordatorios de lo que había logrado con tanto esfuerzo, los recuerdos que me aferraban al pasado y daban sentido al futuro que estaba construyendo. Incluso mi rutina tenía un propósito. Cuidaba mi pequeño jardín cada mañana, podando rosales y recortando setos con esmero. El acto de cuidar algo vivo, algo delicado, me recordaba la paciencia que exige la vida. Reflejaba la paciencia que siempre había intentado inculcarles a mis hijos. Que nada que valga la pena se consigue rápidamente. Que las semillas que siembras hoy requieren tiempo, esfuerzo y atención para crecer. Tenía un círculo tranquilo de amigos, en su mayoría hombres y mujeres que compartían mis valores. Nos reuníamos para tomar un café una vez a la semana, intercambiando historias de desafíos, triunfos
y las pequeñas y significativas victorias que hacían que la vida valiera la pena. Hablábamos del trabajo, la familia y los sueños. Siempre sueños. Los sueños eran la moneda del alma, y yo tenía muchos. Soñaba con ver a mis hijos prosperar, con transmitirles un legado de responsabilidad, con dejarles no solo riqueza material, sino la certeza de que el carácter y la integridad importaban más que el oro o la plata. Pero bajo esa apariencia tranquila, también había fragilidad. Había envejecido. Mi cuerpo era menos resistente que antes. Las noches eran más largas. El sueño era más lento y mi salud a veces flaqueaba. Había mañanas en que me dolían tanto las articulaciones que apenas podía levantarme de la cama. Sin embargo, en esos momentos, recordaba por qué perseveraba. Mi familia. Cada dolor, cada noche de insomnio, cada sacrificio era un testimonio de la vida que había construido para ellos. Y luego estaba Michael, mi hijo, mi único hijo, el niño que crié con historias, lecciones y guía. Lo vi crecer, desde un niño curioso hasta un joven rebosante de ambición e impaciencia. Alimenté sus sueños, lo ayudé a superar sus errores y celebré sus triunfos. Incluso cuando estaba cansada, incluso cuando mi cuerpo protestaba, todo lo que hacía era por él. La casa que compartíamos era una mezcla de historia y rutina, pero también se convirtió en escenario de una tensión creciente que aún no percibía plenamente. Las ambiciones de Michael eran naturales, su empuje admirable, pero con el tiempo el aprecio por lo que le había sido dado empezó a desvanecerse. Empezó a cuestionar decisiones, a mostrarse impaciente y, lo más doloroso, a mostrar indiferencia por el esfuerzo que yo había invertido en moldear su vida. No se trataba solo de dinero, se trataba de respeto, de reconocimiento, del vínculo que se había construido silenciosamente durante décadas. Había imaginado un futuro en el que Michael llevaría adelante no solo mi riqueza, sino también mis valores. Quería que comprendiera el valor de la paciencia, el significado del sacrificio y la dignidad que surge al recorrer el propio camino en lugar de buscar atajos. En la tranquilidad de mi hogar, reflexionaba constantemente sobre estas cosas. Pasaba horas considerando cuáles serían mis próximos pasos, no por miedo, sino por responsabilidad. Había trabajado duro, ahorrado con ahínco y ahora enfrentaba un desafío mucho mayor que cualquier obstáculo financiero que hubiera superado antes. El desafío de enseñarle a mi hijo el valor de la integridad sin destruir el vínculo que nos unía. Había mucho en juego. Cada decisión que tomara ahora moldearía nuestro futuro, pondría a prueba su carácter y determinaría si el legado que había construido sobreviviría a mis años. Sabía que el camino que me aguardaba no sería fácil, que la paciencia se pondría a prueba y las emociones se llevarían al límite. Sin embargo, también sabía que la lección, una vez aprendida, resonaría mucho más allá del dinero. Conmovería su corazón, moldearía su alma y, quizás finalmente, le mostraría el significado del verdadero respeto. En ese momento, comprendí algo profundo. La vida nunca se trató solo de riqueza, comodidad ni de las redes de seguridad que dejamos atrás. Se trataba de forjar el carácter, fomentar la humildad y crear oportunidades de crecimiento, incluso si eso implicaba correr riesgos, incluso si significaba mantenerme firme contra alguien a quien amaba más que a nada en el mundo. Así que, con un corazón firme y una mente agudizada por décadas de experiencia, me preparé, no solo para proteger mi herencia, sino para enseñarle a Michael una lección que resonaría el resto de su vida. Lo que él no sabía es que el camino que estaba a punto de emprender lo pondría a prueba de maneras que jamás imaginó, y al final lo dejaría sin palabras. Pensé que lo más difícil de la vida era sobrevivir, los largos días, los sacrificios interminables, las batallas silenciosas que libramos por quienes amamos. Pero nada, absolutamente nada me había preparado para el día en que Michael cruzó una línea que nunca pensé que cruzaría, la línea entre la ambición y la codicia, entre la paciencia y el derecho. Al principio empezó de forma sutil, cuestionaba mis decisiones, se burlaba de mis pequeños errores y sugería que la vida que había construido no le bastaba. Se quejaba de mis rutinas, mis hábitos, incluso de mi salud. «Papá, ¿por qué sigues trabajando tanto?», me preguntó una noche con la voz desgarrada por la impaciencia. Deberías estar descansando. «Ya has hecho suficiente».
A primera vista sus palabras parecían cariñosas, pero había un matiz que me dolía profundamente. Lo había hecho todo por él. Cada noche que me trasnochaba, cada cena que me saltaba, cada céntimo ahorrado, y aún así, lo consideraba insuficiente, como si mi vida, mis sacrificios, fueran solo un telón de fondo para sus deseos. Luego vinieron las exigencias. Una mañana, llegó a mi puerta con papeles en la mano. Una mirada de suficiencia que no reconocí en los ojos de mi propio hijo. «Papá, ya es hora», dijo. «Quiero acceder a la herencia. Has ahorrado suficiente. La necesito ya». Sus palabras me impactaron. Me temblaban las manos. No por la edad ni por la enfermedad, sino por la sorpresa y la incredulidad. Había pasado años enseñándole paciencia, responsabilidad y el valor del trabajo duro, y allí estaba él, tratando mi vida de esfuerzo como si fuera su derecho. Me dolía el corazón no solo por el dinero, sino por la confianza, el vínculo, el respeto que parecía desvanecerse ante mis ojos. Intenté razonar con él. «Michael, este no es el camino», dije con voz firme, pero con un matiz de dolor que apenas podía disimular. «La herencia es para tu futuro, pero no es una recompensa por la impaciencia. Debes entender por qué es importante esperar, por qué es importante demostrar que puedes asumir la responsabilidad antes de reclamar lo que te corresponde por derecho». Se burló. «Ya he esperado demasiado. Estás enfermo, papá. Ya no lo necesitas. Ya me lo merezco. Solo me lo estás ocultando sin motivo». Entonces me di cuenta de que las palabras por sí solas no lo alcanzarían. Estaba cegado por el deseo, por un sentido de propiedad que aún no se había ganado, y por mucho que me doliera, comprendí que si cedía no le enseñaría nada. Nunca aprendería humildad, paciencia ni respeto, ni de mí ni de la vida. La situación empeoró. Michael empezó a presionarme más, mostrando una faceta de sí mismo que yo nunca había visto. Llamó a amigos y abogados, insinuó amenazas e hizo comentarios velados sobre tomar cartas en el asunto. Cada vez que hablaba, sentía el peso de la traición apoderándose de mí. Ya no se trataba solo de dinero, se trataba de integridad, de confianza, del derecho de un padre a guiar a su hijo y del deber de un hijo a escuchar. Sin embargo, aunque sentía el aguijón de su impaciencia y el dolor de su traición, me negué a dejar que la ira dictara mis acciones. Sabía que debía actuar estratégicamente para convertir este desafío en una lección que jamás olvidaría. Esa noche me senté sola en mi estudio, rodeada por el silencioso murmullo de mi vida, el tic-tac del reloj, el leve susurro de los papeles, la suave luz de la lámpara del escritorio que iluminaba décadas de cuidadosa planificación. Recordé cada momento que nos trajo hasta aquí, los sacrificios, las noches largas, los momentos en que puse sus sueños por encima de los míos, y me di cuenta de que tenía una opción. Podía ceder, renunciar a mis esfuerzos por apaciguarlo y perder no solo la herencia, sino también el principio que la sustentaba, o podía proteger lo que había construido y, al hacerlo, enseñarle la lección que tanto necesitaba. No fue una decisión fácil. El riesgo era enorme. Michael era astuto, impulsivo y decidido. Creía que podía ser más astuto que yo, que mi edad y mi salud me debilitarían, que podía presionarme para que me sometiera. Pero yo tenía algo mucho más fuerte que la impaciencia o la codicia: experiencia, previsión y una fe inquebrantable en la lección que necesitaba que aprendiera. Ideé un plan, una decisión cuidadosa y calculada que obligaría a Michael a afrontar su impaciencia y sus defectos. Establecí condiciones. Creé estructuras y transferí activos a un fideicomiso al que no se podría acceder sin disciplina, paciencia y una demostración de integridad. Cada paso que di fue deliberado, cada detalle considerado. Sabía que era arriesgado. Un paso en falso, una fuga de información, y la lección podría ser contraproducente, pero también sabía que si lo conseguía lo cambiaría para siempre. Pasaron los días. La frustración de Michael crecía. Intentó manipular, amenazar y negociar. Cada intento fue respondido con calma y determinación. No grité, no discutí. Dejé que enfrentara las barreras que yo había puesto, los muros invisibles de la paciencia y la disciplina, y con cada intento fallido, veía cómo comenzaba la verdadera prueba, no solo para él, sino para mí.
¿Podría mantener la compostura? ¿Podría mantenerme firme sin dejar que el resentimiento me consumiera? La casa, antaño un lugar de calidez y familia, se convirtió en un escenario de tensión, un campo de batalla silencioso donde la confianza, la ambición y la moralidad chocaban. Podía sentir la tensión en el aire, el peso de las palabras no dichas, la respiración agitada de un hijo que se negaba a ver más allá de sus deseos. Sin embargo, incluso en esos momentos de desesperación, comprendí el propósito más profundo. Este era un punto de inflexión, un crisol en el que su carácter se forjaría o se fracturaría. Y así, el conflicto se desató, no en discusiones estridentes ni enfrentamientos dramáticos, sino en maniobras sutiles y tensas, en la fuerza silenciosa de un padre que se negaba a rendirse, y el ardor impaciente de un hijo que creía merecer lo que aún no se había ganado. Cada mirada, cada palabra, cada pausa calculada importaban. La batalla era tanto externa como interna. Él luchaba por la herencia. Yo luchaba por la lección, por el principio, por el vínculo que podía sobrevivir o romperse bajo el peso de la codicia. Michael no se imaginaba que el verdadero desafío no era el dinero. Se trataba de él mismo, de la paciencia, la humildad y de comprender el valor de ganarse el respeto. Y mientras él insistía, me preparé para el momento en que la lección se revelaría. Un momento que lo dejaría sin palabras. Un momento que redefiniría todo lo que creía saber sobre mí, sobre la vida y sobre el verdadero significado de un legado. Los días se convirtieron en semanas, y la tensión entre Michael y yo parecía espesar el aire de la casa. Cada conversación, cada encuentro se convertía en un campo minado. Sentía que se me encogía el corazón cada vez que entraba en la habitación. La sombra de la impaciencia y la sensación de derecho oscurecía su mirada. Ya no se trataba solo de la herencia, se trataba de orgullo, de respeto y del frágil hilo de confianza que siempre nos había mantenido unidos. La impaciencia de Michael se volvió casi insoportable. Caminaba de un lado a otro por la casa, murmurando entre dientes, mirando los documentos del fideicomiso que yo había preparado con tanto esmero, y poniendo a prueba los límites con preguntas sutiles y penetrantes. «Papá», dijo una noche intentando sonar despreocupado, «¿por qué lo complicas tanto? Yo también he trabajado duro. ¿No debería ser ya mío algo de esto?» Lo miré de verdad, y vi al niño que una vez tuve en brazos, el niño que suplicaba ayuda con las rodillas raspadas, el joven que lloraba cuando la vida no le salía bien. Pero ahora, ese niño se había ido, o al menos se escondía tras una máscara de arrogancia y derecho. «Michael», dije con calma, «esto no es una recompensa por esperar, es una lección. No se acepta lo que se da, hay que ganárselo. Demuestra ser capaz, responsable y paciente». Puso los ojos en blanco con la frustración reflejada en su rostro. «Estás siendo ridículo. Estás enfermo, papá. Te has pasado la vida ahorrando, planeando. ¿Para qué? ¿Solo para hacerme esperar? Es mío». Sus palabras hirieron más profundamente que cualquier cuchillo. La traición dolió, no solo por el dinero, sino por la falta de comprensión, la falta de reconocimiento por los años que había trabajado para asegurar nuestro futuro. Sentí una opresión en el pecho como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado. Comprendí dolorosamente que esto no era solo una batalla por bienes, era una batalla por valores, por respeto, por el mismo vínculo que nos definía como padre e hijo. Lo observé esa noche, sentado en la sala, con los papeles esparcidos sobre la mesa de centro, murmurando planes e ideas para burlar el fideicomiso. Era astuto, ingenioso y desesperado, una combinación peligrosa cuando la impaciencia lo impulsaba. Sin embargo, al observarlo, sentí una extraña mezcla de tristeza y determinación. Tristeza por la distancia que había crecido entre nosotros y determinación para llevar esta lección a buen puerto. Si cedía ahora, destruiría la única oportunidad que tenía de enseñarle algo que ningún dinero podría reemplazar. El sueño me eludió. Permanecí despierta en el silencio de mi habitación, escuchando el leve crujido del suelo mientras Michael se movía por la casa, planeando, tramando y superando barreras invisibles. Recordé las incontables noches que había pasado trabajando hasta tarde, ahorrando cada centavo, pensando en su futuro, y ahora,
Ese futuro parecía amenazado no por el mundo, sino por su propia impaciencia. Una noche, la confrontación alcanzó un nuevo nivel. Michael me acorraló en el estudio dando un portazo. Tenía la cara roja de ira y las manos temblaban por la intensidad de sus emociones. Papá, no puedo esperar más. Necesito acceso ya o encontraré la manera de conseguirlo yo mismo. Lo miré fijamente a los ojos. Michael, escúchame. Precipitarte solo te destruirá. ¿No estás listo? No se trata de poder ni control. Se trata de comprensión, paciencia e integridad. Si no puedes esperar, no apreciarás lo que recibes. No respetarás el proceso. Y, desde luego, no te respetarás a ti mismo. Se rió con amargura, un sonido que me revolvió el estómago. ¿Respeto? Papá, no lo entiendes. He sido paciente toda mi vida, viéndote trabajar y ahorrar. Me lo merezco. Solo me estás frenando porque crees que voy a fracasar. Sentí una oleada de ira y tristeza. Quería gritar, sacudirlo, hacerle entender lo mucho que me había herido. No solo con sus exigencias, sino con su falta de reconocimiento de todo lo que había sacrificado por él. Pero mantuve la compostura. Había aprendido hacía mucho tiempo que la ira no sirve de nada en momentos como este. Lo que importaba era la estrategia, la paciencia y la lección que debía aprender. El arrebato de Michael marcó un punto de inflexión. Desde ese momento la tensión dejó de ser sutil. Era palpable. Cada acción, cada palabra que hablé con nosotros tenía peso. A veces noté un destello de duda en sus ojos, una fugaz convicción de que tal vez se había excedido, pero pronto fue reemplazada por una obstinada rebeldía. Estaba al borde, oscilando entre la impulsividad y la comprensión, y cada día que pasaba la situación se volvía más complicada. También sentí que mis propias emociones se intensificaban, el dolor de la traición, la tristeza de ver cómo la impaciencia de mi hijo nublaba su juicio, el temor silencioso de fallarle en esta lección crucial. Todo me oprimió. Sin embargo, bajo el miedo, emergió una férrea determinación. No lo dejaría pasar. No permitiría que años de planificación, sacrificio y amor fueran socavados por la avaricia. Así que esperé. Observé. Me preparé. Michael creía tener el control, pero en realidad estaba aprendiendo algo mucho más grande que la riqueza o la herencia. Y en esas noches tensas y sin dormir, mientras veía a mi hijo luchar con su propia impaciencia y frustración, comprendí que la verdadera batalla no era por el dinero, sino por el carácter, y las lecciones que dejamos a veces son más valiosas que las riquezas mismas. Los días siguientes se volvieron aún más insoportables. La impaciencia de Michael se había transformado en hostilidad absoluta. Cada acción suya desafiaba los límites que yo había establecido cuidadosamente. La casa, antes un lugar de calidez y recuerdos compartidos, ahora parecía un campo de batalla. Incluso las paredes parecían reflejar la tensión, susurrando recuerdos de años de sacrificio y resentimientos no expresados. Michael empezó a presionarme más. Se quedaba cerca de mi escritorio mientras revisaba documentos, fingiendo interés casual, pero la agudeza de su mirada delataba sus verdaderas intenciones. «Papá, me lo estás poniendo imposible», dijo una mañana, dejando caer un bolígrafo sobre la mesa. «Puedo ver los documentos del fideicomiso, sé lo que contienen y no voy a esperar más. Solo intentas impedirme acceder a lo que es mío». Sentí el aguijón de la traición como un viento frío que me atravesaba. Mi hijo, el niño que había criado, el joven al que había guiado a través de las pruebas de la vida, se había transformado en alguien que apenas reconocía. El peso de la decepción me oprimía el pecho, amenazando con destrozarme, pero me negaba a dejarlo. No se trataba de riqueza, se trataba de enseñarle algo que ningún sermón ni reprimenda podría transmitirle. Aún así, me asaltaban momentos de duda. Tarde en la noche, me encontraba mirando al techo, preguntándome si lo había juzgado mal, si tal vez mi estrategia era demasiado dura, demasiado enrevesada. Me preguntaba si lo estaba castigando injustamente, si mi deseo de enseñarle paciencia lo alejaría aún más. Me temblaban ligeramente las manos mientras sorbía mi café en silencio. La tranquilidad de la casa amplificaba mi confusión interior. Michael, mientras tanto, oscilaba entre la frustración y un remordimiento fugaz. Hubo momentos raros en que lo sorprendí haciendo una pausa.
con una sombra de duda en el rostro, como si comprendiera brevemente las lecciones que se escondían tras el fideicomiso. Pero con la misma rapidez la arrogancia regresaba. ¿Te crees más listo que yo, papá? ¿Crees que esconder el dinero me enseñará algo? Gritó una tarde golpeando la carpeta del fideicomiso contra la mesa. Lo miré con calma, con la voz firme a pesar de la tormenta que sentía en mi interior. No intento ser más inteligente, Michael. Intento protegerte de ti mismo. Hay lecciones que el dinero solo no puede enseñarte, lecciones que necesitarás el resto de tu vida. Paciencia, responsabilidad, integridad. Ya verás. Su risa era amarga, aguda. Un sonido que transmitía ira e incredulidad. ¿Integridad? ¿Paciencia? Te escondes tras las palabras porque temes que me quite lo que es mío. Y en ese momento, me di cuenta de que las palabras por sí solas nunca lo alcanzarían. El ansia de mi hijo por una recompensa inmediata le había nublado el juicio. No veía la sabiduría tras la demora. No veía las lecciones de vida arraigadas en la confianza que con tanto cuidado había construido. Me dolió el corazón al verlo salir furioso, dando portazos y sacudiendo las ventanas, dejando tras de sí un rastro de tensión. Sin embargo, aunque el dolor me oprimía el pecho, sentí que una silenciosa determinación se consolidaba en mi interior. Este era el momento para el que me había estado preparando desde el principio. Tenía que mantenerme firme, paciente y calculador. Cada acción, cada vacilación, cada pequeño obstáculo que le ponía era un paso hacia su comprensión. No se trataba de ganar o perder, sino de formar a un hombre que pudiera respetar la paciencia, la responsabilidad y los valores familiares. Hubo momentos en que la soledad de la casa me oprimía, momentos en que sentía la punzada del aislamiento. Pensé en mi difunta esposa, su dulce voz recordándome que el amor a veces implica tomar decisiones difíciles, incluso cuando duelen. Recordé su sonrisa, su creencia en la importancia de la integridad y la sabiduría, y eso me dio fuerzas. Michael tenía que aprender, sí, pero aprendería de la manera correcta y en términos que importaban. Y así, aguanté, observé, esperé. Cada día que pasaba traía consigo mayor tensión, heridas emocionales más profundas, pero también el tenue destello de una eventual comprensión. La impaciencia de Michael aún no había llegado a su fin, pero el escenario estaba preparado. Las lecciones, hábilmente ocultas en el marco de la confianza, comenzaban a surtir su magia silenciosa. En aquellos días, mientras la frustración y la ira chocaban con el amor y la esperanza, comprendí algo esencial. El conflicto no se trataba solo de la herencia, ni siquiera de Michael. Se trataba de un legado. Enseñar no solo riqueza, sino también sabiduría, respeto y paciencia. Y en esa comprensión, encontré la fuerza serena para afrontar las tormentas, sabiendo que la revelación final nos transformaría a ambos, aunque ninguno de los dos podía ver aún cómo. Los días se convirtieron en semanas, y la tensión entre Michael y yo había llegado a su punto álgido. Cada intento suyo de burlar el fideicomiso, cada voz alzada y cada discusión agria, solo reforzaba mi determinación. Había preparado cuidadosamente las condiciones. Se requería paciencia, responsabilidad y esfuerzo antes de poder acceder a la herencia. Michael, cegado por la codicia y la presunción de derecho, aún no veía el propósito de mis acciones. Era una mañana fría cuando llegó el momento decisivo, aunque al principio no me di cuenta. Michael había entrado furioso en el estudio, con el rostro enrojecido por la frustración, agitando una carta en la mano. «Papá, ¿qué es esto? He hecho todo lo posible. He contratado abogados, he amenazado con demandar, y aún así no me das acceso. ¿Qué clase de juego es este?» Lo observé caminar de un lado a otro, con la ira en su voz casi palpable, pero había algo nuevo en sus ojos. Un destello de duda, una pequeña grieta en su seguridad. Decidí que era hora de dejar que se revelara una sutil pista, un pequeño atisbo de la verdad oculta en el marco de la confianza. «Michael», dije con voz tranquila pero firme, «mira más de cerca. La confianza no es un castigo, es una guía. Todo lo que necesitas ya está a tu alcance, solo que no has buscado en el lugar correcto». Su risa era áspera, casi burlona. «¿Un guía? Papá, llevo días intentando entender esto.
Cada condición, cada estipulación, ¿qué se supone que debo ver? Te escondes tras palabras y reglas para atormentarme. Respiré hondo, sabiendo que el momento requería precisión. No se trata de tormento, hijo. Recuerda cada lección que he intentado enseñarte. Recuerda los años en que te quejabas de hacer las tareas domésticas, de trabajar por dinero, de ganarte algo. Ahora, esos principios están arraigados aquí. No puedes tomar atajos, así como la vida no los permite. Responsabilidad, paciencia e integridad son las claves de esta herencia. Mira más allá de la frustración y la ira, y verás lo que te ha estado esperando todo este tiempo. La expresión de Michael osciló entre la incredulidad y la comprensión. Volvió a tomar los documentos del fideicomiso, repasándolos con renovada intensidad. Por primera vez, vi que su frustración se transformaba, reemplazada por un atisbo de comprensión. Espera, estas condiciones no son arbitrarias, son trabajo que tengo que hacer, no solo dinero que puedo aceptar. Sí, dije en voz baja, cada requisito es una prueba de tu carácter. No te doy riquezas, sino las herramientas para que seas digno de ellas. La herencia no es solo dinero. Es un reflejo del hombre en el que estás dispuesto a convertirte. Se hundió en la silla, pasándose una mano por la cara. Pude ver la batalla interna que se libraba en su interior. Una parte de él estaba furiosa, convencida de que lo había preparado para el fracaso. Pero otra parte, quizás la que había alimentado en silencio durante años, empezó a comprender la verdad más profunda. Lo observé luchar, sabiendo que este momento, esta revelación lo moldearía mucho más profundamente que cualquier sermón o argumento. ¿Qué quieres decir?, preguntó finalmente con voz más baja y vacilante. ¿Tengo que ganármelo? O sea, demostrarlo, asentí, con una mezcla de alivio y anticipación. Sí, Michael. Tienes que demostrar tu paciencia, tu integridad, tu compromiso. Solo entonces el fideicomiso liberará la herencia. No se trata de hacerte sufrir, sino de ayudarte a crecer, a convertirte en el tipo de hombre capaz de asumir las responsabilidades que conlleva la riqueza y el legado. Se quedó en silencio un largo rato, mientras la comprensión lo abrumaba. Vi cómo la ira en sus ojos se transformaba poco a poco en algo más. Reflexión, una creciente conciencia de los años que le había dedicado, los sacrificios que había hecho y los valores que había intentado inculcarle. Comprenderlo lo golpeó con fuerza. No era una batalla por dinero, era una lección de vida. Finalmente habló, con voz contenida pero sincera. Yo no lo vi antes. Pensé que solo escondías el dinero, que intentabas controlarme, pero creo que ahora lo entiendo. No intentabas castigarme, intentabas enseñarme. Sonreí y una calidez me invadió desde hacía semanas. Exactamente, Michael. La vida siempre te pondrá a prueba, y la riqueza sin sabiduría es una carga, no un regalo. La herencia es tuya, pero solo si la ganas con la mano. Por primera vez en semanas, una sensación de calma se apoderó de la casa. El conflicto no había desaparecido por completo. Aún quedaban desafíos por delante, lecciones que aprender. Pero una grieta se había abierto en la comprensión de Michael, permitiendo que la luz entrara donde antes solo había sombras. En ese momento de tranquilidad, comprendí la profunda verdad de lo que había orquestado. El fideicomiso era más que un instrumento financiero. Era un espejo que reflejaba no solo sus defectos, sino también su potencial de crecimiento, humildad y comprensión. Al negarme a ceder a su impaciencia y mantenerme firme ante sus exigencias, había creado un espacio para un aprendizaje y una transformación genuinos. Michael me miró con una mezcla de gratitud y asombro en los ojos. Papá, voy a hacerlo. Voy a demostrar mi valía. Ya lo entiendo. Y en ese momento sentí una oleada de silencioso triunfo. No por mí, ni por la herencia, sino por saber que mi hijo empezaba a comprender las lecciones que yo había dedicado toda mi vida a enseñarle. La revelación fue completa. La paciencia, la integridad y la responsabilidad ya no eran conceptos abstractos, eran retos que estaba listo para afrontar. El punto de inflexión había llegado, y con él, la promesa de crecimiento, reconciliación y un legado construido no solo sobre la riqueza, sino sobre la sabiduría, el respeto y el vínculo duradero entre padre e hijo. Los días siguientes fueron tensos, electrizantes, cargados de una mezcla de anticipación y aprensión.
Michael por fin había empezado a abordar el fideicomiso con una nueva perspectiva. Pero las viejas costumbres son difíciles de erradicar. Seguía siendo impulsivo. Seguía frustrado por el ritmo de las condiciones. Seguía atormentado por los años que había pasado creyendo que la herencia le pertenecía por derecho. Y lo observé atentamente, sabiendo que este era el momento en que todo llegaría a su punto crítico. Todo empezó con una reunión en mi estudio. La sala se llenó del suave zumbido del viejo reloj de pared. Michael entró con las manos ligeramente temblorosas. No de miedo, sino de la adrenalina de la confrontación. Dejó una carpeta sobre el escritorio con un golpe seco. Los papeles crujieron con fuerza. «Papá, he hecho todo lo que me pediste. He completado las tareas. He seguido las reglas. ¿Por qué el fideicomiso no libera los fondos?» Mantuve la calma, la mirada firme y la postura relajada. Me había preparado para esto, y sabía que cualquier señal de debilidad o impaciencia le daría ventaja. «Michael», dije lentamente, «el fideicomiso está funcionando como debe. Has completado las tareas, sí, pero hay un último requisito. Una última lección que debes comprender de verdad antes de que la herencia sea completamente tuya». Su rostro se contrajo de incredulidad. «¿Una última lección?» «Lo he hecho todo. He trabajado, he aprendido, me he sacrificado. ¿Qué más se puede pedir?» Me incliné hacia adelante, en voz baja pero firme. «Michael, la riqueza sin sabiduría es peligrosa. La lección final no se trata de tareas ni condiciones, sino de carácter. ¿Estás listo para demostrar que entiendes lo que realmente significa ganarse la vida? ¿Respetar y transmitir el legado con responsabilidad?» Se quedó paralizado, entrecerrando los ojos mientras una tormenta de ira y miedo se avecinaba. «¿Carácter? ¿Legado? Papá, no necesito sermones. Necesito acceso a lo que es mío». Negué con la cabeza suavemente. «No, Michael. Esto va más allá del dinero. Se trata de quién eres y en quién decides convertirte». La tensión en la sala era palpable. Michael tenía los puños apretados y la mandíbula apretada. Estaba en una encrucijada, ante una decisión que definiría no solo su relación conmigo, sino también su propia identidad. Podía seguir luchando, enfureciéndose contra la confianza depositada, intentando arrebatar por la fuerza lo que se le había confiado cuidadosamente, o podía detenerse, reflexionar y ver la sabiduría tras cada estipulación, cada condición. «¿Crees que esto es un juego?» «Papá», murmuró paseándose por la habitación, «pero no lo es. Lo he intentado todo. He presionado, he exigido, he discutido. Nada funciona». Lo observé, sabiendo que su frustración era la clave de la revelación final. «Michael, no creé esta confianza para frustrarte. La creé para enseñarte. Cada regla, cada requisito, cada retraso está diseñado para reflejar la vida. La vida no te da éxito ni riqueza sin esfuerzo, sin paciencia, sin comprensión. Esta es tu oportunidad de entrar en esa realidad, plena y conscientemente». Dejó de caminar de un lado a otro, respirando agitadamente. Podía ver el conflicto que se desataba en su interior. Orgullo versus humildad, derecho versus responsabilidad, ira versus comprensión. Había llegado el momento. El crisol en el que el carácter de Michael se consolidaría o se desmoronaría. Durante un largo silencio, ninguno de los dos habló. El único sonido era el suave tic-tac del reloj, cada segundo alargándose hasta la eternidad. Y entonces, lenta y vacilante, Michael habló con voz temblorosa pero sincera. «De acuerdo. Ya lo veo. Quizás no lo he entendido del todo. Quizás no me lo he ganado como tú querías, pero quiero intentarlo. Quiero demostrar que puedo hacerlo». Sentí alivio y orgullo, atenuados por la certeza de que el último paso, el momento de la acción decisiva, aún estaba por llegar. Busqué los documentos del escritorio, las instrucciones cuidadosamente preparadas que abrirían la siguiente fase del fideicomiso, la fase que finalmente lo pondría todo a prueba. «Aquí está, Michael», dije, colocando los papeles delante. «La tarea final. Completa esto. No por el dinero, sino por el hombre en el que quieres convertirte. Solo entonces la herencia, y el respeto que conlleva, serán verdaderamente tuyos». Sus manos se cernían sobre los documentos, con una mezcla de miedo, determinación y un renovado respeto en sus ojos. La energía en la sala cambió.
El peso de los años pasados finalmente se asentó en una comprensión tangible. Este era el momento de la verdad, la culminación de cada lección, cada lucha, cada acto de paciencia y resistencia. Y en ese momento, me di cuenta de que el clímax no se trataba solo de la herencia. Se trataba de la transformación, de la formación de un joven capaz de transmitir no solo riqueza, sino también sabiduría, integridad y honor. Michael exhaló profundamente, tomando una silenciosa determinación. Lo haré, papá. Lo conseguiré. Y con eso, el escenario estaba preparado para la confrontación final. La acción decisiva que confirmaría las lecciones o revelaría su fracaso. El clímax ya no era una cuestión de dinero, era una prueba de carácter, un ajuste de cuentas y el punto de inflexión definitivo en nuestras vidas. La tarea final se alzaba ante Michael como una montaña que escalar, un símbolo de todo lo que había resistido y todo lo que tenía que ganar. Recogió los papeles con manos cautelosas, como si tocarlos pudiera despertar algún poder oculto o una maldición secreta. Observé en silencio, con el corazón sereno, aunque sabía que el peso de este momento se extendería mucho más allá de las 4 paredes del estudio. Esta era la culminación de años de planificación, paciencia y comprensión, el momento en que las lecciones y las consecuencias colisionaron. Las instrucciones eran engañosamente simples a primera vista, pero cada línea estaba impregnada de intención. Tuvo que asignar tiempo y recursos, tomar decisiones que pusieron a prueba su integridad y sortear desafíos diseñados para exponer tanto su avaricia como su compasión. La condición final era clara. El fideicomiso solo liberaría la herencia por completo cuando Michael completara cada tarea con honestidad, diligencia y previsión. Pero el desafío más profundo residía en lo invisible. Podría demostrarse a sí mismo, y a mí, que se había convertido en un hombre digno del legado. Michael se sentó, lidiando al principio con los requisitos con la frustración grabada en el rostro. Su arrogancia anterior, el sentimiento de derecho que lo había llevado a exigir acceso anticipado, aún bullía bajo la superficie. «¿Por qué es tan complicado?», murmuró mirando fijamente los documentos. «¿Por qué no me dan lo que es mío?». Me quedé callado. Las palabras ya no eran necesarias. Cada suspiro, cada gemido, cada pausa formaba parte del proceso. Yo lo había creado con mucho cuidado. Él tenía que llegar a la conclusión por sí mismo. Durante la primera hora, trabajó mecánicamente, marcando tareas, siguiendo instrucciones, pero pude ver que aún no había asimilado la lección. Seguía siendo externa, transaccional. Y entonces, algo cambió. Hizo una pausa a mitad de un cálculo con la pluma suspendida sobre la página y miró por la ventana con el ceño fruncido. El suave tic-tac del reloj parecía sincronizarse con los latidos de su corazón. Ya no pensaba en el dinero. Pensaba en la responsabilidad, en lo que significaba actuar con intención en lugar de exigir derechos. Las horas pasaban y poco a poco comenzó la transformación. Su enfoque cambió, de enérgico y exigente a reflexivo y deliberado. Se cuestionó a sí mismo sus decisiones, la ética de cada una. Era como si el peso de la herencia lo hubiera obligado a afrontar el peso de su propio carácter. Al caer la tarde, la frustración de Michael se había convertido en determinación. Analizó cada escenario, anticipando los resultados, considerando a las personas a las que afectarían sus decisiones y recalibrando sus decisiones cada vez que se daba cuenta de que había sido egoísta. Revisó las cifras, revisó cada tarea e incluso corrigió errores que inicialmente había ignorado. La arrogancia que una vez lo definió se vio ahora atemperada por la humildad, y por primera vez pareció ver el panorama general. La vida era más que ganancias inmediatas. Se trataba de integridad, esfuerzo y respeto. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, Michael dejó el bolígrafo. Sus hombros se relajaron. Su respiración se estabilizó y una calma serena sustituyó la tensión que había consumido la habitación durante semanas. Se giró hacia mí, mirándome a los ojos, ya no con la pasión del derecho, sino con una nueva comprensión tácita. «Papá, creo que ahora lo entiendo. No se trata solo del dinero. Tuve que ganarme la responsabilidad, las lecciones, la sabiduría. Tuve que convertirme en el hombre que esperabas que fuera.
Una leve sonrisa se dibujó en mi rostro. Este era el momento que había esperado, la culminación del clímax donde las lecciones se topaban con la realidad. Sí, Michael, dije en voz baja. Has hecho más que completar las tareas. Has demostrado que entiendes por qué eran importantes, y al hacerlo te has ganado no solo la herencia, sino también el respeto que conlleva. Dudó un momento, sumido en la incredulidad y el asombro. Luego lentamente, extendió la mano para alcanzar el sello final, los documentos legales que abrirían el fideicomiso. Al firmar, el peso de años de impaciencia, codicia e incomprensión se disipó. Un nuevo capítulo comenzó, no solo en términos de riqueza, sino también en la transformación del carácter, la forja de la paciencia y el cultivo del respeto. Michael me miró con una mezcla de humildad, gratitud y asombro en sus ojos. No puedo creer lo mucho que me he perdido. Las cosas que tanto deseaba carecían de sentido sin entender por qué necesitaba ganarlas. Asentí, con un orgullo silencioso creciendo en mi interior. Así es. La verdadera herencia no es solo dinero, Michael. Es sabiduría, integridad y las lecciones que llevas contigo. Has enfrentado las consecuencias de tu impaciencia y ahora has descubierto lo que significa ganar algo verdaderamente valioso. Por primera vez, la dinámica entre nosotros cambió. Ya no había resentimientos persistentes ni rencores ocultos, solo reconocimiento. Michael había afrontado el reto, había luchado con sus defectos y había salido transformado. Y en ese cambio, la herencia misma se volvió simbólica, una recompensa no solo por la realización financiera, sino también por el crecimiento emocional y moral. El sol se ocultaba tras la ventana, proyectando largas sombras sobre la habitación, iluminando el momento con el cálido resplandor de la resolución. Michael y yo nos sentamos en silencio un rato, sin necesidad de hablar. El aire estaba cargado de comprensión, la culminación del conflicto y el silencioso triunfo de la paciencia sobre el impulso. Estaba hecho. El fideicomiso había cumplido su propósito. La herencia estaba asegurada, y la lección de un padre se había aprendido plenamente. Michael había sido probado, desafiado y finalmente transformado, y yo, como padre, finalmente podía descansar, sabiendo que mis esfuerzos, mi planificación y mi inquebrantable fe en guiarlo habían dado sus frutos de la manera más profunda posible. El clímax había llegado, no con un grito ni una confrontación, sino con un cambio silencioso y poderoso. La tensión se había disuelto, reemplazada por crecimiento, respeto y la profunda comprensión de que a veces, las lecciones más difíciles de la vida son las que más vale la pena aprender. La sala estaba en silencio, una calma que parecía casi surrealista tras semanas de tensión, frustración y turbulencia emocional. La tormenta de impaciencia, codicia y confrontación finalmente había pasado, dejando paso a la claridad y la comprensión. Michael estaba sentado frente a mí, aún asimilando la gravedad de lo que acababa de suceder. Su postura era diferente ahora. Ya no era rígida por su derecho ni tensa por la confrontación, sino abierta, humilde y reflexiva. Pude ver que algo profundo había cambiado en su interior. Por mi parte, sentí un profundo alivio, pero no solo porque la confianza depositada se hubiera cumplido, ni porque mi plan, cuidadosamente trazado, hubiera funcionado. Era porque Michael había madurado. Eso, más que cualquier suma de dinero, era la verdadera herencia que esperaba transmitir. Le había llevado años, paciencia y un desafío cuidadosamente planificado, pero ahora había aprendido la lección más valiosa, que la vida, y los privilegios que ofrece, deben ganarse con integridad, perseverancia y respeto. Durante los días siguientes lo observé con otros ojos. Michael ya no se acercaba a mí con exigencias ni impaciencia. En cambio, hacía preguntas, escuchaba e incluso buscaba consejo. Parecía tener una nueva conciencia del mundo, de la responsabilidad y de las repercusiones de sus acciones. Nuestras conversaciones ya no eran tensas. Eran oportunidades para dialogar, aprender y conectar. Me di cuenta de que la tensión, aunque dolorosa, había tenido un propósito mayor. Sin ella, este crecimiento podría no haber ocurrido. También noté pequeños gestos que antes no había notado. Michael empezó a encargarse de las tareas del hogar sin que nadie se lo pidiera,
mostrando consideración en sus decisiones. Empezó a reflexionar sobre su comportamiento pasado, no con autocompasión, sino con un reconocimiento sincero de sus errores y la disposición a cambiar. Al observarlo, comprendí que la transformación nunca es instantánea. Es un proceso que comienza con la comprensión y se nutre del esfuerzo constante. Para mí, la paz residía en saber que mi plan, aunque poco ortodoxo, había logrado lo que yo no podía con palabras. Quería que Michael comprendiera el valor de la paciencia, la importancia de respetar el proceso y la virtud de la humildad. Estas lecciones, una vez asimiladas, le servirían mucho más allá de nuestra familia, moldeando al hombre en el que se convertiría. El dinero podría haberle dado consuelo, sí, pero la sabiduría, el carácter y la autodisciplina eran invaluables, y ahora los poseía. En las semanas siguientes, comenzamos a reconstruir el vínculo que se había deteriorado con el tiempo. Nuestras interacciones dejaron de ser transaccionales y tensas. Se basaron en el respeto y la comprensión mutuos. Compartí historias de mis propias dificultades, fracasos y lecciones, y Michael escuchó con genuino interés, aportando a menudo su perspectiva. El ambiente en nuestro hogar pasó de un resentimiento silencioso a uno de colaboración, confianza e intimidad emocional. También reflexioné sobre mi propia experiencia durante este periodo. Planificar el fideicomiso, diseñar los desafíos y guiar a Michael sin interferencias directas requirió paciencia, disciplina y fe en el proceso. Me recordó que la crianza, incluso en la edad adulta, nunca termina del todo. Evoluciona, se adapta y exige un equilibrio entre la orientación y permitir que las consecuencias naturales enseñen lecciones. Sentí gratitud por la oportunidad de presenciar la transformación de Michael de primera mano y por la oportunidad de modelar los principios que esperaba que internalizara. La herencia, al ser finalmente accedida en su totalidad, se convirtió en un símbolo, en lugar de una simple recompensa. Michael ya no la veía como un premio que reclamar con impaciencia o por la fuerza. Comprendió que representaba responsabilidad, esfuerzo y crecimiento moral. En el momento en que firmó los documentos finales, la tensión en sus hombros se alivió visiblemente, reemplazada por el orgullo por lo que había logrado, no por haber obtenido la riqueza, sino por haber demostrado la fortaleza de su carácter. Nuestra vida familiar siguió mejorando. Si bien el dinero puede resolver muchos problemas, no puede enseñar lecciones ni reparar relaciones. Eso se logra mediante la experiencia compartida, la responsabilidad y la empatía. Michael comenzó a aplicar los principios aprendidos en otras áreas de su vida, ya sea en su carrera, sus amistades o su futura familia. Comprendió la satisfacción de ganar algo valioso con esfuerzo y paciencia, en lugar de esperar una gratificación instantánea. En retrospectiva, me di cuenta de que la situación había sido un crisol para ambos. Puso a prueba mi determinación, paciencia y creatividad como padre, a la vez que desafiaba el carácter de Michael y lo obligaba a afrontar sus propios defectos. Al final, el resultado fue mucho más enriquecedor que cualquier ganancia económica. La herencia pasó a un segundo plano ante el crecimiento emocional y moral que se había producido, prueba de que las lecciones más valiosas de la vida rara vez son las más fáciles de aprender. Para quienes ven esta historia, espero que les recuerde que a veces, las acciones más amorosas también son las más desafiantes. La verdadera guía a menudo implica paciencia, decisiones difíciles y la valentía de permitir que otros afronten las consecuencias de sus actos. Y para quienes sufren, demuestra que la comprensión, la humildad y el esfuerzo pueden transformar incluso las relaciones más tensas en oportunidades de conexión y crecimiento. La lección es clara. La riqueza y las posesiones son efímeras, pero la sabiduría, el respeto y la integridad perduran. Al afrontar los desafíos con decisión, tomar decisiones conscientes y abrazar el camino del crecimiento personal, creamos un legado mucho más duradero que la herencia material. En los momentos de tranquilidad tras la firma final, miré a Michael y sentí una profunda esperanza, no porque se hubiera desatado la confianza, sino porque un hijo se había convertido en un hombre, alguien capaz de paciencia, reflexión y comprensión. Y al darme cuenta de eso,
encontré la mayor satisfacción que cualquier padre podría desear. Saber que las lecciones que impartimos, aunque a veces sean difíciles, pueden moldear no solo el futuro, sino también el corazón y el carácter de quienes más amamos. ¿Alguna vez te has sentido traicionado por alguien a quien amabas? ¿Alguien en quien confiaste tu corazón y tus esperanzas? Quizás fue un familiar, un amigo cercano o alguien que creías que siempre estaría a tu lado. Todos hemos vivido momentos en los que las personas que más nos importan nos decepcionaron, poniendo a prueba nuestra paciencia, nuestros valores e incluso nuestra autoestima. En esta historia, viste cómo un padre enfrentó el mayor desafío, un hijo ansioso por tomar lo que aún no era suyo, impulsado por la impaciencia y la sensación de tener derecho a todo. Pero en lugar de ceder, el padre tomó una decisión audaz, una decisión que requirió paciencia, previsión y valentía. Enseñó una lección que trascendió el dinero. Enseñó el valor de la integridad, la humildad y el respeto, y en el proceso, ayudó a su hijo a convertirse en una mejor persona. Ahora quiero que reflexiones un momento. Si estuvieras en su lugar, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías reaccionado con ira, decepción o cedido a la tentación? ¿O habrías encontrado el coraje para actuar con paciencia, previsión y amor incluso ante la traición? Comparte tu opinión en los comentarios. Quiero escuchar tus experiencias, tus lecciones, y cómo has superado los momentos más difíciles de tus relaciones. Cada historia cuenta, y tu perspectiva podría inspirar a alguien a tomar la decisión correcta, incluso cuando parezca imposible. Si esta historia te tocó el corazón, asegúrate de darle me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal. Compartimos historias reales de familia, amor, traición y redención que nos recuerdan lo que realmente importa. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia que pueda inspirar un cambio en tu vida y en la de quienes te rodean. Recuerde que no siempre es el dinero o las posesiones los que dejan un impacto duradero. Son las lecciones, el crecimiento y el amor los que perduran.